Muy bien, la escritura se ha leído en 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 7, y con este ya sería el tercer sermón respecto de los requisitos de los obispos, y sería el último, ya con este terminamos. El próximo domingo vamos a empezar con los diáconos. Pero hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a terminar la tercera parte de los obispos requisitos. Por lo tanto, continuamos con la lista de características que deben exhibir los creyentes. Y decimos que deben exhibir los creyentes, todos los creyentes, por dos razones. La primera, porque con el correr de los siglos se ha diluido la esencia de ser cristiano. Da la impresión que ahora la única diferencia entre quién sirve a Dios y quién no le sirve es la asistencia a los cultos dominicales. Resumiendo mucho de la historia, en el siglo XVI hubo un quiebre en la cristiandad. Quiebre que venía de siglos antes, según podemos ver en figuras de antes de la Reforma, como Tyndale, Hus, Savonarola o Pedro Baldo, donde, entre otras cosas también evidentes en el ámbito doctrinal, se apartaron ellos, siglos antes de la Reforma del siglo XVI, se apartaron del sacramentalismo y del ritualismo romano e insistieron en la piedad como práctica de vida cotidiana. Sin embargo, ese espíritu de insistencia en lo meramente ritual y litúrgico, ignorando la piedad, no ha dejado de asomar con mayor o menor fuerza con el correr de los siglos. A nadie les extraña ya los cristianos dominicales o creyentes cuyo testimonio más evidente no es su vida de piedad y conformidad al Evangelio, sino su adhesión a los actos externos o a la asistencia a los cultos. Y últimamente, la definición de creyentes que hacen de sí mismos solo porque lo dicen con sus labios. Típico ejemplo, el censo. El censo, lo más mentiroso que hay, porque dice que hay tantos millones de creyentes en Chile. Eso no es verdad. Pero eso no es un invento de los censistas. Eso es porque quienes son censados responden de esa manera. Entonces, solo son creyentes porque ellos lo dicen. Eso es lo que vemos hoy día también. Ya lo dijo mucho antes el Señor en Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En segundo lugar, decimos que son características que deben exhibir todos los creyentes, porque es de entre ellos, es de entre los creyentes que Dios llama a sus siervos y pone el anhelo en sus corazones de servir, sirviendo a los demás, sea como obispos, ancianos, pastores, o como un servidor más en la congregación del Señor. ¿Y cómo van a responder a ese llamado si no se han preparado? Si hay una inmadurez recurrente o continuada, ¿podrán ellos servir? ¿Acaso el llamado y el mandato de Efesios 5:1 está circunscrito a un grupo particular de creyentes? Creemos que no. Dice ahí claramente: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Algún joven creyente puede decir que esto no se aplica a él? ¿Alguna dama se excusará por su condición de mujer para hacer caso omiso a este mandato del Señor? ¿Verdad que no? ¿No va esto dirigido por igual a padres e hijos? ¿Estarán los ancianos eximidos de este deber tan solo porque peinan canas? ¿O porque están enfermos? ¿O por cualquier otro motivo? ¿Verdad que no? Efesios 5:1 se nos aplica a todos.
¿Los cristianos son o no son? No existen los medios cristianos. Como no existen los medio muertos, o se está vivo o se está muerto. Y los creyentes en Cristo Jesús estamos llamados a imitarlo a Él y a andar como Él anduvo. Y esos lastres pecaminosos que inciden en nuestro andar debemos dejarlos a los pies de la cruz. Cristo nos redimió para que no sirvamos más al pecado ni seamos esclavos de la maldad. A unos y otros, a ti y a mí, se nos conmina a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. La lista que estamos viendo y los textos de Efesios están dirigidos a la misma iglesia. Esto debiera animarnos a tomarnos en serio nuestra condición de cristianos. Seguimos ahora con el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 3, donde dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hasta ahí vimos el domingo pasado. Continúa, sino amable. Amable. Un idioma es algo vivo. Y expresión de ello son los cambios que a medida que el tiempo pasa ocurre con las palabras. Por ejemplo, la palabra caridad a principios del siglo XX significaba algo muy distinto de lo que significaba a fines del mismo siglo. Esto es fácil que lo puedes ver tú mismo si comparas una Biblia en versión antigua, la versión de 1909, con la versión de 1960. Abres tu Biblia en 1 Corintios 13 y te vas a dar cuenta del cambio. Y hay palabras que en una misma época, pero dependiendo del lugar, el significado cambia. Por ejemplo, la palabra fiaca en Buenos Aires significa flojera. Y cruzando el Río de la Plata, ahí al otro lado, en Uruguay, significa hambre. Una misma palabra, una misma época, pero diferente lugar, tiene un diferente significado. Con la palabra amable que tenemos aquí, dado el uso cotidiano de la misma, tomamos el mismo significado y lo trasladamos sin más a la Biblia. Normalmente por amable queremos decir suave, bondadoso, referido a una persona, ¿no? Tan amable, muy amable. Esa es la respuesta a una gentileza, ¿verdad? Alguien nos abre la puerta, muy amable. Nos pone la silla, tan amable. Pero el término bíblico que se ha traducido como amable significa, dice el diccionario Vine, apropiado, equitativo, justo, paciente, no insistente en la letra de la ley. Expresa aquella consideración que examina reflexivamente los hechos de un asunto. Si tenemos en consideración el real significado del término, veremos que es mucho más profundo que la respuesta a una gentileza. Pues en realidad es aquella actitud contraria al apego a la letra de la ley, tan amiga de legalistas y puntillosos que buscan ver la paja en el ojo ajeno mientras desdeñan la viga que está en el ojo propio. Esto va de la mano con ser criterioso, juicioso y paciente. Dependiendo de nuestros humores, no siempre nos sentiremos a gusto con estos creyentes amables en el sentido bíblico. No siempre nos van a caer bien. Pero lo que sí es seguro es que ellos agradarán a Dios y son una fuente de bendición en la iglesia de Cristo. A veces por estas confusiones despreciamos a alguien. Decimos, no es amable. ¿Qué quiere decir con eso? Criterioso,
juicioso. No se apega a la letra de la ley, sino que más bien toma en cuenta el espíritu de la ley. Eso implica mirar las cosas más de 2 veces y obrar con misericordia. Eso es ser amable en términos bíblicos. Continúa el versículo 3 con otra palabra, dice apacible. Es decir, no dispuesto a pelear. Este es quien sigue el consejo de David en el Salmo 34, versículo 14, donde dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto requiere determinación y también requiere firmeza, porque no solo se debe buscar, sino que se debe seguir. Tampoco esto significa un hombre o mujer apocado o melindroso. El consejo del Salmo 34 lo da David, un guerrero, alguien que no dudó siendo jovencito de enfrentar al gigante en el nombre del Señor. Y esto dista mucho de ser un acomplejado o un cobarde. Eso no es ser apacible en términos bíblicos. Alguien apacible, según el término bíblico, es alguien enemigo de contiendas, pero no dado a transar con la verdad. Alguien apacible no es alguien que le dice, no le voy a decir nada porque si no voy a tener problemas. Porque si fuera así, tendríamos que vivir mudos. ¿Verdad? Sí. Hay un dicho latino que rescato en este sentido y dice así, si realmente deseas la paz, prepárate para la guerra. Y esto concuerda con la condición en la cual estamos en este mundo. Hablamos en la escuela dominical que estamos no solamente en un mundo caído, sino que estamos en las líneas enemigas. Que somos blanco de los ataques de nuestro enemigo. Estamos en guerra. Por lo tanto, debemos prepararnos. Debemos estar siempre preparados. Y no como aquel soldado en el norte que salió con un fusil descargado. Es inexplicable eso. Bueno, explicación obviamente hay, pero no podemos entender cómo alguien se presenta desarmado en una situación así. Nosotros somos llamados a estar preparados, a tomar toda la armadura de Dios. Y esto va de la mano con ser apacible. No es que son cosas inconsistentes una con otra, no. Termina el versículo 3 con no avaro. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 5, que la avaricia es equivalente a idolatría. El joven rico de Lucas 18 descubrió que amaba más sus posesiones que lo que decía amar a Dios. En esto, este joven tiene muchos compañeros. Muchos hay que aman más de lo que creen tener que quien les dio lo que dicen tener. Ellos aman las posesiones, no al que les dio esas posesiones. Tal vez han sacado o nunca ha estado Dios en sus vidas por los que no lo consideran. Siendo esto así, ese lugar que debiera ocupar Dios lo han usurpado las posesiones. Estos son sus dioses, por eso es idolatría. Que así sean los que viven en la oscuridad de sus pecados, se entiende. Pero que un creyente dé cabida en su corazón a lo material, ¿no arruinará su testimonio y su profesión de fe? Claro que sí. Por muy buenas cualidades que tenga, esto lo descalifica ya no solo para ser obispo, sino como creyente. No puede ser idólatra.
El término significa literalmente ni tacaño ni mezquino. Eso significa no avaro. Comenzamos ahora con el versículo 4 de 1 Timoteo 3. Dice que gobierne bien su casa. Aquí otra vez nos encontramos con diferencias notables. Por dar por sentado que gobierno significa el ejercicio del poder. Eso significa en la actualidad, y para hacerlo, quien es gobierno detenta el monopolio de la fuerza coercitiva. Por eso es gobierno. Él dispone de la fuerza coercitiva, es decir, la fuerza de las armas. Nadie paga gustosamente sus impuestos, ¿verdad? La misma palabra nos da la idea, es algo impuesto. ¿Y por qué los pagamos? Porque si no lo hacemos viene un castigo. ¿Y por qué viene ese castigo? Porque alguien tiene la fuerza para llevar a cabo esa acción. Aquí nos damos cuenta que esta no puede ser la realidad que se impone a los creyentes. La misma palabra aparece aquí más tarde en el versículo 5, en el versículo 12 y en 5:17. Esta es una palabra compuesta que significa estar delante, presidir. La imagen no es la de un destacamento militar donde las órdenes se reciben y se cumplen sin chistar. No es eso lo que Pablo recomienda aquí. Hay imágenes ciertamente de la vida militar, pero siempre referidas a la vida propia. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es a nivel personal, individual. Nunca como ejemplos a seguir por la congregación. Nunca como algo colectivo. Podemos tomar como línea de acción el ejemplo, pues quien es ejemplo está delante, es observado. Y le dice Pablo a Timoteo en capítulo 4, versículo 12, algo que también es para todo creyente, aspirantes a obispos incluidos. ¿Qué le dice ahí? Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. El ejemplo y las buenas maneras al interior del hogar harán lo que jamás logrará la obediencia temerosa del castigo. Esto, por supuesto, no garantiza el nuevo nacimiento de hijos o del cónyuge, pues esa es obra del Espíritu de Dios, no de ningún ser humano por piadoso que sea. Recuerda que la salvación pertenece al Señor y que hijos necios y perversos han salido de hogares piadosos. Mira, por ejemplo, los hijos de Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 al 3. Pero también Dios concede hijos piadosos a padres impíos. Mira los casos de Ezequías en 2 de Reyes 16 y Josías en 2 de Reyes 21. También tenemos esposas fatuas con maridos piadosos, lee Job capítulo 2. Y maridos insensatos con esposas de buen entendimiento. 1 Samuel capítulo 25. Aquí bien vale el dicho. Hay de todo en la viña del Señor. Pero no por llevar una vida piadosa, tus hijos o tu cónyuge será igualmente piadoso. Eso pertenece a la esfera de la gracia y la misericordia de Dios. Así que, si Dios te ha dado hijos obedientes y piadosos y un cónyuge temeroso de Dios, no te jactes ni te envanezcas, pues no es por ti, no es por tu vida, no es por lo que has hecho, sino que es pura gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, sé agradecido, sé agradecida. Sigue diciendo el texto, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La expresión aquí, sujeción con toda honestidad, nos ayuda a comprender mejor el concepto o el término gobierno en la frase anterior.
La palabra sujeción ya apareció en el capítulo 2, versículo 11, donde dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y nos sirve para desterrar de nuestra mente la idea de mando coercitivo, de mandamás, de sargento de caballería. Tener a los hijos en sujeción significa que mientras no lleguen a una edad adulta, están bajo subordinación, en obediencia. Pero esta obediencia no es la derivada del temor, sino del amor. Aquí, sobre todo los padres, cometemos el error de imponernos por ser adultos y no por ser padres. Al imponernos como adultos usamos la fuerza, el volumen de la voz y la emoción fuerte a flor de piel. ¿A quién no le pasó esto? Nos imponemos porque aflora ese sentimiento rabioso y queremos que desaparezca ese pequeño enano que nos confronta. ¿Qué se ha imaginado? Sí, nos va a obedecer mientras no sea de nuestra estatura. Ya después no. No use ese método con tus hijos pequeños. Pastorea su corazón. Esto, hermanos, es un error, pues solo sirve cuando estamos presentes y mientras ellos crecen. En cambio, quien toma su rol de padre como dado por Dios, pastoreará el corazón de sus hijos, tratará con el pecado en su propio corazón y luego en el corazón de su hijo y encomendará su actuar a Dios. Quien así procede sabe que trata con almas y es su mayor deseo y oración que su hijo, que su hija le entregue su vida al Señor. Como hemos visto, aunque seamos padres piadosos y se espera que los obispos lo sean, esto no garantiza la salvación de los hijos. Esto pertenece a la soberanía de Dios, no a la piedad de los padres. Pero algo que debe sobresalir en las familias cristianas es el orden dado por Dios a ellos, donde cada cual ocupa el rol que le corresponde de acuerdo al plan de Dios para la familia. El hombre liderando con la ayuda de su mujer y los hijos en obediencia y sujeción. Por otro lado, la palabra usada para gobierne, ¿sí? Aquí en el versículo 4, ya ha salido antes en el Nuevo Testamento, en dos lugares bien interesantes, porque es Romanos 12:8 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, aplicado a los que presiden el culto público a Dios. Entonces esto no tiene semejanza con el sargento de ejército, ¿verdad? Entonces, si como líder en el hogar necesitamos ciertos dotes de gobierno, entendiéndolo como lo hemos visto, ¿sí? No un mandamás, no un sargento del ejército, no, sino que alguien que con su vida da el ejemplo y guía con amor y ternura. Si se falla en esto, que es en un grupo pequeño de personas, como lo es una familia, con mayor razón se ha de esperar el fracaso en liderar a un grupo mayor, como lo es la congregación. De ahí la conclusión y pregunta obvia del apóstol en el versículo 5 de 1 Timoteo 3, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nota también aquí el cambio de verbo dentro de la misma frase. Cuando el apóstol habla de gobernar, lo hace en referencia a la casa. En cambio, cuando se trata de la iglesia, el verbo que usa no es gobernar, sino cuidar. ¿Importa? Pensamos que sí, dadas las connotaciones de cuidado esmerado que conlleva el significado de la palabra.
Puedes verlo en el uso que hace Lucas de ella. Pues Lucas, un médico, y considere eso también. Lucas, un médico, pone la palabra 2 veces en boca de Jesús cuando éste cuenta la historia, la narración del buen samaritano en Lucas 10, versículos 34 al 35. Él le dice, cuídalo hasta que yo regrese. Esa es la palabra utilizada aquí en cuidar la iglesia de Dios. Y llegado a este punto, a cuánta incomprensión se verá enfrentando, soportando, afrontando el pastor. Porque no todos entienden ese cuidado. Nos faltan los que tienen una visión muy clara, pero una misericordia inexistente. Y pretenden que el pastor, ¿y usted por qué no hizo esto y esto? Y hágalo así, porque si usted no hubiera actuado así, no hubiera pasado esto. En fin, la ven todo muy claro, ¿verdad? Se parecen a aquellos hinchas de fútbol que están en la gradería y gritándole al entrenador, ¿sí? Y algunos necios le gritan a los jugadores. El jugador ni escucha, pero ahí están ellos. Anda por la derecha, pega nada más, manda la pelota para el otro lado. Y algunos hacen eso frente al televisor. ¡Qué ridículo! Hermanos, es así. Pero traslademos ese actuar. Cuando nosotros no tenemos arte ni parte en un conflicto y hay otro que tiene la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. No sea como los necios que vociferan de las graderías. Más bien ore por aquel que está al frente, para que Dios le dé sabiduría para obrar. Porque su mandato es cuidar y llegar un día a la presencia del Señor y decirle, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Esta es la parte que Dios me dio para cuidar. Aquí están todos, Señor. Esa es la aflicción de un siervo de Dios. Porque nunca tenemos la plena convicción de que hemos hecho todo para salvar de muerte un alma o cubrir multitud de pecados. Las demandas de la inmadurez, de la ignorancia, de miembros voluntariosos y aún de inconversos en el seno de la iglesia, minarán la energía y abusarán de la paciencia del llamado por Dios a pastorear la grey. Dichosos los pastores, a quienes Dios en su gracia dispuso almas gemelas para ayudarle en su labor pastoral. Y Dios tenga misericordia de aquellos que con sus dichos y actos entorpecen la obra del Señor entre su pueblo. Llegado a este punto, ¿sabes cuál es tu rol en el hogar? ¿Sabes las responsabilidades que recaen sobre ti y que voluntariamente tomaste? Dios no te pide ser padre si eres mujer, ni ser madre si eres hombre. El que no cumpla su rol es responsable ante Dios, pero la inacción de uno no mitigará el descuido del otro. Más bien, al intentar suplir lo que falta, descuidará su especial responsabilidad. Querido padre, que no cuentas con la ayuda de tu esposa, sé fiel al Señor y cumple tu ministerio. Confía en el Señor, que Él vela por ti y los tuyos. Él suplirá lo que falta mientras tú, con su ayuda, perseveras en el bien hacer.
Querida madre que estás criando sola, no intentes ser padre. Dios no te hizo para esa labor. Ocúpate en ser madre. Guía a tus hijos en el temor del Señor y preséntalos cada día ante el trono de gracia. Allí obtendrás socorro para ti y para los tuyos. Recuerda que Dios se describe a sí mismo como padre de huérfanos y defensor de viudas. En otras palabras, Él se complace en estar y acompañar con su bendita presencia a los que están solos. No temas el porvenir. Entrega cada día tu vida y la vida de los tuyos en las manos de Dios, que fueron horadadas por ti. No las hay mejores. Cumple tu ministerio sin descuidar tu femineidad. Dios te hizo mujer. No te hagas un esperpento. Hecha la digresión, volvamos a nuestro texto. Comienza con el versículo 6, con no un neófito. Literalmente esto significa un recién plantado. O sea, no un recién convertido. Dice Calvino que un neófito no solo tiene un fervor impetuoso y una firme osadía, sino que también se hinchan con tanta confianza como si pudieran volar más allá de las nubes. Aquí el énfasis recae sobre la falta de madurez espiritual, pues esta resulta de conocer y haber puesto en práctica las enseñanzas bíblicas. Y esto no se da de un día para otro. Pero una lectura descuidada de las Escrituras nos va a llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, y respecto de lo que estamos considerando, los apóstoles Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. En Hechos 14 los encontramos en Iconio, en Listra y en Derbe. Y leemos en 14, del 21 al 23, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, esto es en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nota esto. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Este viaje duró poco más de 3 años. Es un tiempo corto, pero aquí nos encontramos con algo especial, porque son judíos convertidos y conocedores de la palabra de Dios. Y también nos encontramos con gentiles prosélitos al judaísmo, a quienes Lucas llama temerosos de Dios. La formación bíblica de los tales, previa a su conversión al cristianismo, era muy superior a lo que hoy normalmente se conoce en quienes se convierten al Evangelio. Quienes se han convertido realmente entre nosotros proceden de 3 fuentes: el catolicismo romano, el protestantismo nominal o el pentecostalismo, con poco o nada de conocimiento de las Escrituras. Y esto sin considerar el bagaje doctrinal, las cosas que cada uno cree cuando viene recién a la fe. Ya cree cosas, pero son cosas erróneas que es preciso ir eliminando poco a poco. Es duro admitir esto, pero es nuestra realidad. Demuestra un botón. Mira la poca estima que algunos tienen por la congregación y por congregarse. Ellos se sienten bien con su adoración personal, despreciando así los medios de gracia. ¿De dónde viene esto? No de las Escrituras, ciertamente. Entonces, un error. Porque Él nos manda, Dios nos manda, que no debemos dejar de congregarnos. Y como hemos visto esta mañana, ser creyente, si queremos permanecer fieles al Señor, no podemos andar solos por la vida.
necesitamos de la compañía de los santos. Necesitamos del ánimo de los santos. Necesitamos de la corrección de los santos. Ahora, si no ponemos al frente de un negocio o taller a alguien recién salido de la escuela, por razones obvias, ¿verdad? Con cuánta más razón no debe estar al frente alguien poco experimentado en los caminos del Señor. Y en muchas cosas lo vemos. Cuando recién sacamos la licencia de conducir, nos dan para conducir un vehículo, pero un vehículo, no un vehículo para transportar personas. Puede saber manejar, pero eso no significa que lo vamos a subir a un bus. No, necesita mayor experiencia. Alguien dirá, no, es una locura hacer eso. Bueno, si eso es así en el ámbito de la vida común, cuanto más no será así necesario en la iglesia del Señor. Alguien así, promovido demasiado pronto a un lugar de tamaña responsabilidad, más temprano que tarde caerá preso del orgullo. Algo que Pablo nos adelanta que ocurrirá. Él nos dice, no sea que envaneciéndose. Y es así como nos encontramos con jóvenes, con hijos pequeños, dando cátedra de cómo debe ser el matrimonio y cómo se deben criar a los hijos. La advertencia paulina es más siniestra, pues dice el texto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Preguntémonos, ¿por qué alguien se envanece? ¿Por sus derrotas o por sus éxitos? ¿Por qué nos envanecemos? ¿Qué es lo que publicamos? ¿Qué es lo que queremos que todos sepan? Nuestros éxitos, ¿verdad? Las derrotas ni se nombre. En el caso del ministro cristiano, ninguna victoria, ningún éxito es de él. En el mejor de los casos, él puede decir con Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su victoria o su éxito dependen y son del Señor que lo llamó. Sin embargo, con cuánta frecuencia nos atribuimos victorias y éxitos. Con cuánta rapidez damos a conocer lo que creemos resultó bien por nuestro intermedio. No, si resultó porque resulta que yo le dije, es que yo estaba ahí, a mí justo se me ocurrió. Velo en el pasaje de Lucas 10:17 y siguientes, ahí leemos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nota aquí, hermano, la satisfacción personal en el informe que entregan los 70. Yo habría estado ahí con ellos, diciendo, Señor, déjame que te cuente cómo los demonios se sujetaban a lo que yo decía, Señor. Claro, en tu nombre sí. Claro, porque es para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Es así como decimos, pero realmente el héroe no es el Señor, el héroe somos nosotros. El Señor conoce los corazones y sabe cuándo comienza a aparecer el orgullo y les advierte contra ello. En el versículo 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No te engolosines con el éxito. No te creas la victoria. Recuerda que Satanás cayó a consecuencia del orgullo y el orgullo hará caer al obrero más experimentado si le da cabida en su corazón. Si hay algo en lo que deberíamos gloriarnos es en la cruz de Cristo, en que, como dijo nuestro Salvador querido, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí, ahí tienes motivo para regocijarte. Cuanto más inmaduro e inexperto sea el creyente, más cerca transitará la senda de la vanagloria. Pero nadie está eximido de cuidarse de ella. No importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio, cuídate de la vanagloria.
Aquí entonces, la advertencia de no poner los ojos para el liderazgo en la congregación de alguien nuevo, por muy piadoso y capacitado que nos parezca. El nuevo espera. Por último, también debemos mirar afuera, en el sentido de comprobar qué testimonio tiene alguien fuera de la congregación. Esto especialmente para aquellos que anhelan el obispado y aún para aquellos que van a servir. Es una cosa obvia, ¿no? Porque si van a poner a alguien de tesorero, no van a poner a alguien que tiene reventada su tarjeta de crédito, ¿verdad? No, porque no lo amamos. No, hay algo que nos está diciendo no en ese lugar. A lo mejor sirve para portero, pero no para tesorero. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y aquí una pregunta. ¿El candidato paga sus cuentas? Hoy parece imposible no tener algún tipo de deuda, pero si se tiene, ¿se pagan? Hay quienes creen que las deudas añejas no se pagan. Estos son los mismos que las deudas nuevas las dejan añejar. En pocas palabras, son sinvergüenzas y estafadores. Y no es excusa que la deuda se contrajo antes de conocer al Señor. Zaqueo no tuvo esas contemplaciones y fue honesto respecto de sus deudas. Pero hermanos, ¿solo el que anhela obispado debe ser honesto? ¿No importa que el resto de la congregación tenga y observe estos parámetros? Dios nos libre, ¿verdad? Romanos 13:7 debe grabarse en el espejo para verlo cada mañana. ¿Qué dice ahí? Pagad a todos lo que debéis. Y para abundar más, Romanos 13:8, Pablo es insistente en esto. No debáis a nadie nada. Pagad a todos lo que debéis. No debáis a nadie nada. Creo que es imposible no entender de qué se está hablando aquí. No hagas de las deudas un estilo de vida. Por cierto, hermanos, quienes llegamos al Señor a una edad adulta, invariablemente nuestro andar dejó huellas no santas. En la gracia de Dios hay que arreglar lo que es posible arreglar. Difícilmente el Espíritu de Dios te permita hacerte el leso. Te llevará al recuerdo de la falta y no estarás tranquilo hasta que hayas hecho restitución. Filemón es un ejemplo de esto, en su caso con Onésimo. Pablo comenzó esta larga lista con irreprochable y la termina con otra muy relacionada, una imagen, también sin reproche, de quienes no conocen al Salvador. Aquí va la idea de rectitud, honestidad, fidelidad en el trabajo y seriedad en la palabra. El pagad a todos lo que debéis también se extiende al respeto y a la honra. Conozco un caso que golpea seriamente a la autoridad máxima de una denominación en Chile. Ahora, por no haber devuelto respeto y honra a una señorita en su juventud. Con esto no concluido, ha ocurrido lo que el apóstol advierte aquí, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y en estos casos, como en otros, el descrédito se extiende al afectado, a la congregación, al evangelio y al mismo Señor. Y Dios se toma su honra muy en serio. No es gratuito hacer blasfemar a los enemigos del Señor con nuestras vidas. No. Lee la historia de David y te darás cuenta. No es gratuito, hermanos.
Dios perdona, claro que sí. Pero las consecuencias de nuestro pecado se tornan en aguijones que nos acompañan el resto de nuestras vidas. Por cierto, estos requisitos son propios de los obispos, pero son extensivos a todo aquel llamado por Dios, pues nos llama por la palabra santa, nos hace renacer por el llamamiento santo mediante el Espíritu Santo y nos llama a vivir en santidad y entre los santos. Así que, aunque no tengas el anhelo de obispado, así y todo, mírate en el espejo de la palabra de Dios. Y aquí tienes un buen espejo, amplificador en cierto sentido, pero necesario. Con la ayuda del Señor debemos disponernos a revertir la dilución de la esencia del cristianismo en nuestros días. Hay que revertir eso. No puede ser que la gente diga de la congregación de los santos, sí, esos son todos unos sinvergüenzas hipócritas. No, eso debe dolernos en el alma. Tal vez no seamos un faro en la entrada de la bahía, pero no escapamos del deber de ser sal y luz en el medio en el cual Dios nos puso. Se lo debes a tu querido Señor. Sí, yo brillaré por Él. Pero si aún estás en tinieblas, si aún no te amanece la luz del Evangelio, es el momento de clamar al bendito Salvador, implorando su misericordia. Él te dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. El Señor Dios omnipotente, tu principal acreedor, te invita a presentarte ante Él para hacer cuentas. Él sabe. Él conoce de tu incapacidad para pagar. Él sabe de tu bancarrota moral, pero Él te invita a ir a Él porque ha cubierto tu deuda. Vendrás. Mira qué invitación, sin condiciones. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad y comer, sin dinero y sin precio, vino y leche. Venid luego. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de gracia que hoy día te está invitando. Si aún no has venido, hoy es el momento oportuno. O tal vez te consideras un extraño a estos grupos. No eres una lumbrera ciertamente, pero tampoco estás en tinieblas. ¿Qué pasa contigo? Bueno, pasa que solo humeas. No das luz. Querido hermano, nuestro querido Salvador, dice el profeta evangélico, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:3. Él puede avivar la llama del amor en ti hasta que ardas con luminosidad radiante. No tienes por qué seguir echando humo. Puedes brillar por la gracia de Dios. Él puede hacer de ti y de mí miserables cañas cascadas, árboles fuertes y vigorosos, ante cuyas sombras se arrimarán los que sufren las inclemencias de su andar en el desierto de la vida sin Cristo, para que los guiemos a Él, que es, como cantamos muchas veces, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Unos y otros, desconocidos y conocidos por Él, vamos al Señor. Él nos recibirá.